A continuación, vamos a escuchar la presentación de Santiago Levi. Él nos acompaña de manera virtual. Adelante, Santiago, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Se escucha ahora? Te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Empiezo en primer lugar agradeciendo al gobierno de Paraguay y a la CAF por esta invitación. Un saludo muy cordial para usted, ministra Mirán, un saludo al ministro Bertoni y a todos los miembros de este panel. En los tiempos que se me asignó, lo que yo quisiera hacer es compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la problemática de crecimiento con inclusión social en América Latina y responder a una pregunta que me parece central para todos nuestros países, que es ¿por qué nuestra región no ha logrado crecer con inclusión social? Y un poquito de antecedentes es, con algunas excepciones, prácticamente todos los países de América Latina hemos logrado la estabilidad macroeconómica. Paraguay ha hecho un esfuerzo extraordinario y muy loable que debe de ser reconocido. Pero también es cierto que como región hemos sido una de las regiones que crece más lentamente en todo el mundo. Y esto no es porque América Latina no haya invertido lo suficiente o haya educado el suficiente número de trabajadores. Con excepción de Asia del Este, somos la región del mundo que más invierte y la región del mundo que más ha aumentado su calidad educativa. Así que, en términos contables, el lento crecimiento de la región se explica fundamentalmente porque la productividad ha tenido un desempeño muy pobre. Y en paralelo, y me parece que esta es una observación relevante para Paraguay, en muchos otros países de América Latina ha aumentado de forma significativa el gasto en protección social y sin embargo seguimos siendo una de las regiones más desiguales del mundo. Entonces, si bien hemos logrado la estabilidad macro y si bien hemos aumentado el gasto social, no hemos logrado crecer con inclusión social. Y un poco para tratar de medio entender por qué ha sido esta situación tan desafortunada. En esta lámina lo que comparto es lo que ha sido en el último cuarto de siglo un poco la visión del crecimiento con inclusión social. Es un poco una caricatura, pero básicamente el consenso generalizado es que para crecer con inclusión social, por un lado, hay que tener políticas macroeconómicas para lograr estabilidad, políticas de mercado para elevar la productividad y la competitividad, e invertir en infraestructura e invertir en educación. Y con estas inversiones en infraestructura y en educación, buenas políticas macro y buenas políticas de mercado, qué sé yo, apertura internacional, etcétera, con eso vamos a crecer. Y por otro lado, nuestros estados van a tener políticas de protección social, aseguramiento en materia de pensiones, de salud, de desempleo y programas especiales para reducir la desigualdad y la pobreza, también regímenes especiales para las microempresas y que con todo esto se va a lograr la inclusión social. Y en los últimos 25 años lo que hemos hecho es pensar en esto como procesos separados. Y la parte de crecimiento sí logró, como decía antes, la estabilidad macroeconómica. Hubo avances importantes en educación. Tal vez no invertimos lo suficiente en infraestructura y una situación mezclada con políticas de mercado, algunos países más apertura internacional, otros países más políticas industriales. Aquí, sin embargo, lo que quiero hacer es enfocarme en la parte de inclusión social para entender por qué no se logró crecer con inclusión social. Y muy brevemente, casi toda América Latina, y Paraguay también de forma destacada, tiene un sistema de bienestar truncado. Nuestros sistemas de bienestar son una herencia de Bismarck, de una visión bismarckiana del mundo, en donde los trabajadores formales, a través de los institutos de previsión social o los institutos de seguridad social, se les va a dar un conjunto de satisfactores en materia de salud, pensiones, a veces seguros de desempleo, seguros de invalidez. Esos trabajadores están cubiertos por regulaciones en ocasiones muy estrictas sobre despido y están cubiertas también por los salarios mínimos. Y este es el corazón
el corazón del estado de bienestar de América Latina y me atrevo a decir también del Paraguay. Y luego, como este régimen bismarquiano no cubre a la mayoría de los trabajadores, sin duda es el caso de Paraguay, más de la mitad de los trabajadores del Paraguay están en la informalidad. Para esos trabajadores se crean un conjunto de programas dispersos, a veces de guarderías, a veces de salud, a veces de pensiones, y acompañamos todo eso con un conjunto de programas dispersos también de transferencias condicionadas, como el de Colombia, Familias en Acción, Bolsa Familia en Brasil. Prácticamente en todos los países de la región tenemos un programa como esos, u otro tipo de programas dirigidos, subsidiar alimentos, subsidiar desayunos. Y en paralelo hacemos regímenes fiscales para las microempresas. Hay todo un conjunto de programas que es sumamente complejo, pero que al final es ineficaz. En un reporte reciente que publicó el PNUD se hace un repaso de qué tan eficaces son estos sistemas. Y lo que se encuentra es que la verdad es que la protección que se le ofrece a los trabajadores de nuestros países contra riesgos es muy errática. Los trabajadores transitan entre la formalidad y la informalidad. Para Paraguay no tenemos buenos datos de estos tránsitos entre formalidad e informalidad. Sí los tenemos para muchos otros países que se parecen a Paraguay, así que pensamos que no debe ser muy diferente. Pero las personas, quitando el sector público, a veces están en trabajos formales, a veces en trabajos informales. Generalmente nuestros sistemas de pensiones son excluyentes, muy pocas gentes alcanzan una pensión, generalmente son regresivos y son sistemas fiscalmente onerosos, sistemas de calidad deficientes y solamente una minoría de trabajadores tienen la protección permanente. En los últimos 25 años se han hecho una gran cantidad de reformas a los sistemas de pensiones, de reparto a contribución definida, sistemas de salud, pero en realidad no hemos resuelto la problemática. En paralelo, y esto es bien importante, esta estructura formal-informal de la protección social tiene costos económicos importantes, costos que han sido altamente subestimados. Para la mayor parte de las empresas y los trabajadores que están en la formalidad, los costos exceden a los beneficios. Y entonces, de facto, es como un impuesto a la formalidad, al cual en ocasiones se le suma salarios mínimos muy altos o en ocasiones también regulaciones de despido muy onerosas. Y por otro lado, cuando a los trabajadores les decimos, si eres informal tienes acceso gratuito a un seguro médico, si eres informal tienes acceso gratuito a una pensión, lo que estamos haciendo es subsidiando la informalidad y en ocasiones estamos también subsidiando la evasión. Y ya se ha acumulado mucha evidencia empírica en los últimos 20 años que algunos de estos programas dirigidos contra la pobreza pueden atrapar a las familias en la condición de pobreza. Y también se ha acumulado evidencia empírica que dice que muchos de estos regímenes especiales para las microempresas o para los autoempleados obstruyen el crecimiento de las empresas productivas y fomentan el dinamismo empresarial. Conceptualmente, lo que está pasando en nuestros países es que el régimen de seguridad social segmenta a los trabajadores en un sector formal y en un sector informal. Pasar a la formalidad tiene ciertos impuestos implícitos, pasar a la informalidad está subsidiado. A su vez, segmentamos a la población entre los no pobres y los pobres, y pasar de la pobreza a la no pobreza en ocasiones tiene impuestos implícitos muy altos. Y los regímenes impositivos que están en función del tamaño de las empresas o la fiscalización en tamaño de las empresas, de facto se grava al sector de alta productividad y se subsidia al sector de baja productividad. Quiero compartirles un ejemplo aquí de Colombia. Me hubiera gustado presentar estos datos para Paraguay, pero no los logré obtener. Aquí hay unos datos sobre la estructura empresarial de Colombia y la estructura del empleo en Colombia. En Colombia hay aproximadamente 7 millones de empresas. De esas, 6.9 tienen de 1 a 3 trabajadores. En Colombia solamente hay 72,000 empresas de más de 11 trabajadores. Un país de casi 50 millones de habitantes solamente tiene 72,000 empresas de más de 11 millones de habitantes. Y la inmensa mayoría de las empresas en Colombia son empresas informales. Si ven la estructura del empleo, más de la mitad de los trabajadores están trabajando en empresas de 1 o 3 trabajadores. Entonces, lo que tenemos es una estructura empresarial extremadamente distorsionada,
con altos niveles de autoempleo, altos niveles de microempresas y un número muy pequeño de empresas grandes que son altamente tasadas, mientras que a través implícitamente de los regímenes de protección social, todo el mundo de la informalidad está siendo subsidiado. América Latina y el Paraguay no pueden competir en el mundo con una estructura empresarial de esta naturaleza. Y es muy difícil que los salarios aumenten cuando tenemos empresas con esta estructura empresarial. Les quiero dar 3 ejemplos de qué pasó en América Latina en países que han tenido un buen manejo macroeconómico. Un país pequeño, un país mediano y un país grande. Insisto, todos estos 3 ejemplos son países que han tenido un buen manejo macroeconómico en los últimos años, hablo hasta antes de COVID. República Dominicana es un país que duplicó su ingreso per cápita en casi 20 años. Sorprendentemente, si bien cayó la pobreza, aumentó la informalidad laboral. A pesar de duplicar su ingreso per cápita, la República Dominicana no fue capaz de reducir el empleo informal ni el número de empresas informales. Perú tuvo un crecimiento también muy espectacular en las últimas décadas. No tan bueno como República Dominicana, pero igual aumentó su PIB per cápita en 84%. Y aún en 2019, después de ese crecimiento, casi el 80% de sus trabajadores estaban en la informalidad, en millones de microempresas o en el autoempleo. Y hablo del caso de México, el país que mejor conozco, yo soy mexicano. Nosotros hicimos una apertura comercial, espléndidas políticas de mercado, exportamos más manufacturas que toda América Latina juntas y somos un país en donde no ha habido crecimiento de la productividad en el último cuarto de siglo y la pobreza moderada aumenta. La región ha crecido básicamente a través de acumular factores. Invertir, 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 educar a la población, pero no ha crecido porque nuestros factores son más productivos y porque la productividad aumenta. Y el crecimiento en muchos de nuestros países ha tenido un débil, nulo, y en el caso de República Dominicana, a un negativo impacto sobre la informalidad. Si vemos a la región como un todo, lo que encontramos es que nuestra región es muy ineficaz para reducir la desigualdad. En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la desigualdad de mercado, antes de que haya impuestos y transferencias, da un Gini de 0.47, pero después de que se aplican los impuestos y las transferencias de la seguridad social, la desigualdad baja a 0.30. Esto es excelente. En América Latina, nuestra desigualdad antes de las transferencias y los subsidios del Estado es más o menos de un Gini de 0.51. Y después de que aplica toda la política de protección social y toda la política fiscal, que en principio es la que va a reducir la desigualdad y generar cohesión social, solamente logramos reducir el coeficiente de Gini en 2 puntos. Y en paralelo, y este es un dato bien sorprendente, en el último cuarto de siglo, América Latina como un todo tuvo un crecimiento negativo de su productividad. No logramos reducir la desigualdad y no logramos aumentar la productividad. Crecimos nuevamente por acumulación. Y un poco quiero aquí esquematizar el régimen, un poco el círculo vicioso en que nos encontramos en la región. Tenemos regímenes de protección social bismarckianos segmentados entre formales e informales. Esto deprime el empleo formal, creo que Paraguay no es excepción. Tratamos de arreglar esto a través de regímenes fiscales especiales que proliferan el autoempleo y proliferan las microempresas. Esto erosiona la base tributaria. La productividad es baja, los ingresos son bajos y están estancados y el PIB crece lentamente, a menos de que haya un boom de commodities o un boom internacional transitorio. Creamos programas paralelos para todos los trabajadores informales, a veces exentamos a los impuestos al IVA, erosionamos la base tributaria, a veces subimos los salarios mínimos y esto resulta en más informalidad y erosión de la base tributaria y así seguimos y así hemos estado por más o menos un cuarto de siglo. En el fondo, no logramos crecer con inclusión social porque si bien hicimos un gran esfuerzo en la parte macro, los bancos centrales, incluyo aquí al de Paraguay, han hecho un excelente trabajo, hemos hecho algunas reformas de mercado en materia de comercio internacional, bancos de desarrollo, etcétera, invertido en educación,
pero no tenemos en paralelo un régimen de protección social que apoye el crecimiento de la productividad. Nuestros regímenes bismarckianos, como se concibieron en la región en los 40 y en los 50 del siglo pasado, y siguen siendo básicamente los mismos hoy en día, son fuente de exclusión y gravan al sector de alta productividad de la economía. Y los programas no contributivos que hemos creado en los últimos 25 años, todo ese conjunto de regímenes especiales y transferencias dirigidas, si bien sí ayudan en la parte social a transferir algo de ingresos, están subsidiando al sector de baja productividad. Concluyo porque me asignaron 20 minutos y no quiero abusar de mi tiempo. ¿Qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal en América Latina en materia de crecimiento con inclusión social? Hemos hecho bien lo macro, Paraguay no es excepción. Hemos dado autonomía a los bancos centrales, tenemos un mucho mejor régimen cambiario, mucho mejor manejo de la deuda, mucho mejor manejo de la situación fiscal. El ministro Llamosa habló muchos de los logros de Paraguay en la sesión anterior y que deben de ser aplaudidos. Nuestro problema en términos de diseño no está en la política macroeconómica, si bien hay que fortalecer todos esos esfuerzos. Tampoco está en las aperturas internacionales ni en el hecho de que no hemos invertido lo suficiente. Podemos invertir más en infraestructura, sin duda. Podemos mejorar la calidad de educación, sin duda, pero hemos hecho grandes esfuerzos. No hemos logrado crecer con inclusión social porque tenemos estados de bienestar fallidos. Y aquí la región como un todo está en falta. Y si no rediseñamos esos estados de bienestar fallidos, a lo mejor podemos crecer. Si las condiciones internacionales son buenas, si hay un boom de commodities, si el Fed maneja bien la política monetaria y no hay shocks de tasas de interés, y si manejamos bien la política macro, a lo mejor podemos crecer un poco. Pero no vamos a crecer con inclusión social, como lo muestran los ejemplos de República Dominicana, Perú y México que dije anteriormente. Es mucho más difícil crecer con inclusión social que solo crecer, y si el reto es sociedades incluyentes, sociedades equitativas y sociedades más prósperas, tenemos que repensar un poco la estructura de protección social de la región. Muchas gracias y estoy atento a las siguientes presentaciones de la sesión. Gracias.